nosotros sea alcanzar todas las victorias necesarias sobre el pecado para estar listos para ese día glorioso en el cual Jesús vendrá por segunda vez. El tema de esta mañana no es leche para niños, es un tema especial. Como ustedes pueden ver, el tema se llama la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y el zarandeo final. Es tema profético, es un tema bastante interesante. Yo cuando era niño, cuando era jovencito, yo pensaba que la lluvia tardía era un momento o tiempos en los cuales el Espíritu de Dios sería derramado sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia adventista del séptimo día. Y es una gran verdad. También pensaba yo que sería momento de victoria para la iglesia adventista, pues una iglesia que es conocida, pero que en esos días su fama, su reconocimiento a nivel mundial sería sin precedentes y también es una gran verdad. Pero hay algunas cosas que yo no entendía de lo que habría suceder en la lluvia tardía, ya que la lluvia tardía tiene algunos eventos que son comunes para esos tiempos, pero un día Pedro Rodríguez Morales me regaló un librito que se llama Primeros Escritos. Cuando éramos jóvenes los dos, cuando andábamos en el club de guías, me prestó ese librito cuando apenas pasaba a predicar a la iglesia, y cuando leí ese librito, Primeros Escritos de Elena de White, la idea me cambió bastante acerca de lo que viene siendo la lluvia tardía. Entendí muchas cosas que no entendía, y me imagino que además de algunos de los que estamos aquí presentes, también piensa de alguna forma igual que yo, como yo pensaba, y por eso muchos, cuando se llegan los días miércoles de oración, pedimos que sea derramado el Espíritu Santo en la iglesia, y tal vez cuando hacemos eso lo hacemos de una forma con gran inocencia acerca de lo que en verdad sucederá cuando el Espíritu Santo sea derramado en la iglesia. Si supiéramos todo lo que en realidad va a suceder, tal vez lo pensaríamos dos veces para decir: oremos para que el Espíritu Santo sea derramado en la iglesia, porque los momentos que nos esperan no son momentos cualquiera, son momentos muy especiales y también muy difíciles para la iglesia adventista del séptimo día. ¿Puedes cambiar la siguiente escena? Bien, vamos a definir primeramente qué es la lluvia tardía. El tema es basado casi en su totalidad en el espíritu de profecía. Bien, dice Primeros Escritos, página 271 y 272. Oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Muchas personas habían estado ligadas, algunas esposas por sus consortes y algunos hijos por sus padres. Las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad se adhirieron ardientemente a ella. Desvanecióse todo temor a los parientes y solo la verdad les parecía sublime. Habían tenido hambre y sed de la verdad, y esta les era más preciosa que la vida. Pregunté por la causa de tan profundo cambio, y un ángel me respondió: es la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, el potente pregón del tercer ángel. Me llama la atención que dice: oí que los revestidos de la armadura proclamaban poderosamente la verdad con fructuosos resultados. Tenía razón yo cuando pensaba de esa manera. El pueblo de Dios se habrá de levantar a predicar con todo el poder del Espíritu Santo el Evangelio, y muchos se unirán al pueblo de Dios.
a sus esposos o a sus esposas, o los hijos a sus padres, y los padres a sus hijos, ya no les importará ningún tipo de unión, porque lo que querrán hacer sobre todas las cosas será que el Espíritu Santo también caiga sobre ellos, aceptar el Evangelio y también recibir la salvación que viene de Cristo Jesús. Siguiente. El avivamiento espiritual que sucederá durante la lluvia tardía será mayor que lo que sucedió en el Pentecostés. Dice René White, Conflicto de los Siglos, página 577, lo siguiente: esta obra será semejante a la que se realizó en el día de Pentecostés, como la lluvia temprana fue dada en tiempo de la efusión del Espíritu Santo al principio del ministerio evangélico, para hacer crecer la preciosa semilla. Así la lluvia tardía será dada al final de dicho ministerio para hacer madurar la cosecha. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está aparejada para su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana en la tierra. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y será que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Así será la predicación del Evangelio durante la lluvia tardía. Hay quienes nos quieren hacer creer que la lluvia tardía ya comenzó. En realidad, en estos tiempos han estado cayendo gruesas gotas de agua, pero la tormenta que se va a formar con la lluvia tardía no ha caído aún, como lo vamos a entender más adelante. En la siguiente. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue la lluvia temprana, y glorioso fue el resultado. Pero la lluvia tardía será más abundante. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 211, y en Evento de los Últimos Días, página 159. Dice que la lluvia tardía será más abundante aún que en el tiempo de los apóstoles, que en el tiempo del Pentecostés. Y en aquel tiempo vamos a ver cómo, con la predicación de un solo hombre, con la predicación del apóstol Pablo, ¿cuántas personas se convirtieron? Se convirtieron como 3,000 personas. La siguiente. Era Pedro. ¿Cómo fue en el tiempo de los apóstoles? Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. ¿Se han imaginado ustedes a la Iglesia de Libertad predicando con un poder mucho mayor que en el tiempo del
predicación del Evangelio de una sola persona, de Pedro, se bautizaron 3,000 personas. ¿Cómo se imaginan que va a estar esta iglesia durante la lluvia tardía? ¿Creen ustedes que habrá bancas vacías como hay ahorita? De ninguna manera. La predicación será de tal forma que con la predicación de una sola persona no solo se bautizarán 3,000, puesto que será mayor, con más intensidad, con más poder que en el Pentecostés. Quiere decir que con la predicación de una sola persona es de esperar que se habrán de convertir 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 personas. Y la pregunta es, ¿irán a caber esas 5,000 personas aquí en esta iglesia? ¿Saben lo que va a suceder cuando caiga la lluvia tardía? Estas bancas no van a estar vacías. Es más, ni siquiera bancas va a poder haber en esta iglesia, en este templo, porque harán estorbo. Estará tan llena esta iglesia de gente deseosa de escuchar el Evangelio y aceptarlo para obtener salvación. Pero no solo eso, habrá tanta necesidad de predicadores que aún los niñitos habrán de ponerse a este lugar a predicar. Y la predicación tal vez sea día y noche. Tal vez algunos tengan que dormir en el día para venir a predicar en la noche a este lugar. Tal vez haya muchos turnos, no sé, pero este templo tal vez a las 24 horas esté completamente lleno predicando el Evangelio. Y no solamente me imagino este templo abarrotado completamente, sino que también me imagino cada rincón de la iglesia lleno de gente, los pasillos de la iglesia lleno de gente, y jóvenes, niños y laicos predicando el Evangelio con todo el poder que imprime el Espíritu Santo. La calle tal vez esté cerrada porque haya mucha gente esperando también que se les predique el Evangelio, y muchos de ustedes que nunca han predicado, Dios los habrá de usar para predicar con poder, y que acepten el Evangelio de Cristo Jesús venga pronto por su pueblo. Siguiente. ¿Qué otros eventos habrá durante la lluvia tardía? Y aquí vamos a entrar en terreno que tal vez a algunos no nos guste, porque hasta ahorita vamos bien, muy gloriosa la lluvia tardía, muy hermosa la lluvia tardía. Pero vean lo que dice aquí, en Primeros Escritos, página 53. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de ¿qué? El tiempo de angustia, fuimos henchidos ¿por qué? Por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿en qué tiempo va a ser derramado el Espíritu Santo con poder? ¿En tiempo de paz? No, será cuando se venga el tiempo de angustia. Así que la predicación del Evangelio no va a ser nada fácil, no va a ser nada sencillo. El pueblo de Dios va a estar siendo perseguido también, va a haber muchas prohibiciones. Continúa diciendo, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para traernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. Mi hermano, ¿por qué el sábado va a ser lo que hará que se predique el Evangelio con poder? Se habrá de dictar la ley dominical.
En un principio no habrá problema. Se pedirá, se exigirá que se guarde el día domingo como día de descanso. Nosotros como adventistas tendremos la libertad de guardar el sábado aún. El Elena White recomienda que en esos días no seamos necios, que seamos sabios y prudentes, de tal forma que si piden que no trabajemos el domingo, nosotros dediquemos el día domingo también para el descanso. Pero en lugar de descansar, dice el Elena White, que lo que debemos de hacer es ir a predicar el Evangelio en esos días, aprovechar para predicar el Evangelio. Así como pueblo adventista, habremos de descansar el sábado conforme al mandamiento, sin ninguna prohibición, pero también tendremos que descansar obligadamente el día domingo y lo habremos de aprovechar para predicar el Evangelio en esos días. Pero después, viendo que la predicación del Evangelio es con tal poder, que son muchos los que se entregan a los pies de Jesús, entonces prohibirán que se trabaje el domingo y obligarán a que se trabaje el día sábado. Entonces sí, el pueblo de Dios se verá en aflicción, porque nos querrán obligar a que trabajemos el sábado y descansemos el domingo, y habrá persecución para el pueblo de Dios. Y en esas condiciones difíciles, ¿será que el Evangelio será predicado con mucho mayor poder? La gente se preguntará, bueno, ¿y por qué se nos pide que descansemos el domingo y por qué no quieren obligar a trabajar el sábado? ¿Por qué los adventistas del séptimo día descansan el sábado? ¿Por qué los adventistas del séptimo día se niegan a descansar el sábado? Perdón, se niegan a trabajar el sábado, me equivoqué. ¿Por qué los adventistas del séptimo día se niegan a trabajar el sábado? Y empezarán a querer saber. ¿Y saben qué sucederá, hermano? Todos los libros que los colportores han vendido alrededor de todo el mundo, la gente tendrá tanto deseo de saber la verdad que buscarán hasta el rincón más escondido de su casa para sacar aquellos libros que tenían empolvados, que tenían abandonados, para investigar la verdad. Todos los libros conjuntos de los siglos que se han regalado alrededor de todo el mundo, los habrán de buscar, investigarán, y el Espíritu Santo los hará que acepten la verdad. Entonces, el trabajo misionero de regalar libros, de regalar revistas, de regalar folletos, y el trabajo de los colportores tendrá un fruto asombroso. Y miles de personas, sabiendo que la iglesia adventista tiene la verdad, se acercarán al pueblo de Dios deseosos de escuchar la verdad. Y entonces se cumplirá lo que dijo Jesús, que la mies es mucha y los obreros pocos. Y habrá necesidad de que este chiquitín que está ahí tal vez se levante a predicar el Evangelio. Que cada uno de los niñitos de 7 a 8 años se levanten a predicar el Evangelio con poder. Que los jóvenes se levanten a predicar el Evangelio con poder. La siguiente. La siguiente. Bien. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad, o sea, en estos tiempos, tendrá que hacerla durante ¿qué? Durante una terrible crisis, en las circunstancias ¿qué? Más desalentadoras ¿y qué? Y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Evento de los últimos días, página 178
Joya de Testimonios, tomo 2, página 164. Ahora sí, cuando nosotros pidamos que sea derramado el Espíritu Santo en la iglesia, sepan lo que están pidiendo, porque cuando eso suceda, va a suceder todo, no va a ser nada fácil, pero debe de realizarse. Debemos de pedir para que el Espíritu Santo se mueva en el seno de la iglesia. Y dice algo aquí muy importante: en ese tiempo la clase superficial y conservadora se va a ir, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Muchos que están ahorita en la iglesia van a abandonar la fe. Muchos pastores, y creo que es la mayoría de los pastores, van a huir, van a abandonar la fe. Muchos miembros prominentes en la iglesia van a abandonar la fe. Hay algo muy importante que dice ahí Elena de White. Dice, y en ese tiempo la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Mi pregunta es, ¿quiénes son los que influyen más en la iglesia? ¿Son ustedes los obreros de a pie? ¿Son ustedes los miembros de iglesias normalitos que no tienen responsabilidades en la iglesia? ¿O son los líderes de la iglesia los que influyen más en la iglesia? ¿Quiénes son? Los líderes de la iglesia. Y tristemente los líderes de la iglesia, la mayoría, van a renunciar a la fe. ¿Irás a renunciar tú a la fe? El miedo a la persecución, mi hermano, hará que muchos mejor abandonen la iglesia, que abandonen la fe. ¿Habrás de permanecer tú? La siguiente. ¿Qué será lo que desencadena el zarandeo y la lluvia tardía? Pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y expresar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que se levantarán contra él. Esto es lo que causará un zarandeo en el pueblo de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 61, y Evento de los Últimos Días, página 179. Así que, juntamente con la lluvia tardía, viene la ley dominical. Cuando se dicta la ley dominical, comienza la lluvia tardía. Hay persecución para el pueblo de Dios, pero también hay un zarandeo en ese tiempo. Todo sucederá al mismo tiempo. Y la paja que hay en la iglesia, la basura que hay en la iglesia, se irá, el viento se la llevará. Y quedará solamente el puro trigo, la pura esencia del pueblo de Dios, que permanecerá en el pueblo de Dios, permanecerá fiel. Y con ese poquito, así como sucedió en la historia de Gedeón, que con solamente 300 personas derrotaron a los madianitas, también el pueblo de Dios, con unos cuantos nada más, con poquitos adventistas que habrán de quedar, habrán de predicar el evangelio. Recuerden, la mayoría de los pastores se va a ir, muchos se van a ir y poquitos van a quedar. Pero esos poquitos, al igual que la historia de Gedeón, van a triunfar, van a predicar el evangelio. Y el lugar que ocupaban aquellas personas que se fueron serán ocupados por miles que se unirán al pueblo de Dios. Y durante ese tiempo, tristemente, algunos habrán de morir por amor a Jesús. Algunos mártires se habrán de unir a aquellos que murieron durante la Reforma. Algunos mártires se van a unir a Juan Hus, a Jerónimo, a Wycliffe, y morirán por haber predicado a Jesús. Así que, otra cosa. Lo que va a causar el zarandeo en la iglesia, en el pueblo de Dios, es lo
¿Listo? Ok. ¿Cuál es el testimonio del testigo fiel? Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién es el testigo fiel? Es Jesús. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he engrandecido y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi hermano, la iglesia de Odisea, ¿qué iglesia es? La iglesia adventista del séptimo día. La iglesia de Filadelfia era la iglesia de los pioneros. Pero la iglesia adventista, y no otra, es la iglesia de la Odisea. Y la condición en la cual está la iglesia de la Odisea, o la iglesia adventista del séptimo día en los últimos días, es una condición vergonzosa, es una condición triste. Aunque no lo queramos aceptar y aunque duela, mi hermano, hay mucho orgullo en la iglesia adventista, hay mucha vanidad, hay mucho egoísmo en la iglesia adventista, tanto en miembros de iglesia como también en líderes, también en pastores. No solo ese problema existe en la iglesia Libertad o en cualquier otra iglesia local, existe en la asociación, existen las uniones, existen las divisiones, existen en todos lados, porque esta es la iglesia predicha por el testigo fiel, por Jesús, que así habría de ser esta iglesia, una iglesia que se considera rica porque poseemos una gran riqueza de información en los escritos de Elena de White. Ninguna iglesia tiene tanta luz como la iglesia adventista del séptimo día. Tenemos mucho de qué creernos, ¿verdad que sí? Tenemos mucho de qué enorgullecernos. Esa es la iglesia verdadera. Pero ese orgullo se ha vuelto un orgullo vano. Nos creemos ricos, creemos que no tenemos necesidad de nada, pero el testigo fiel dice: tú no eres lo que tú te imaginas, tú no eres lo que tú piensas. La iglesia adventista del séptimo día es una iglesia desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Y se nos amonesta que compremos oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte. Es la vestimenta de Cristo Jesús, la justicia de Cristo Jesús que nos debe de cubrir. Pero hoy, como adventistas del séptimo día, buscamos encontrar nuestra propia justificación, y no debe de ser así. Y además dice, lo que Jesús dijo es una cosa muy importante en Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. La pregunta es, ¿por qué Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo?
a la iglesia lo desea, a la iglesia adventista del séptimo día. Porque la iglesia, porque Jesús está dentro de la iglesia o fuera. ¿Dónde tiene que estar Jesús para tocar la puerta? Ah, caray, a ver. Repito otra vez. Si Jesús está tocando la puerta, ¿dónde está? Afuera. Y nosotros creemos que el Espíritu Santo se desenvuelve dentro de la iglesia adventista. Y vergonzosamente no es así. Ahora les pregunto, si esto no es así, quiere decir que el Espíritu Santo está lejos de la iglesia adventista, ¿sí o no? No. Le voy a decir por qué. No se pongan tristes. Le voy a decir por qué. Quiero que entiendan esto muy bien. El Espíritu Santo trabaja de dos maneras. Una, a un lado de ti, forzándote, empujándote, sufriendo, batallando contigo, para que te convenzas de tus pecados y que vayas a Dios pidiendo perdón por tus pecados y recibas ese perdón para que entonces esa vestidura, tú recibas esa vestidura blanca, que es la justicia divina. Mientras que yo siga con mis manías, mientras que yo siga con mis pecados ocultos, mientras que yo siga con mi egoísmo, mientras que yo siga con mi orgullo, el Espíritu Santo siempre va a estar allí, terco, insistente. Cambia, cambia, cambia. Abandona tu pecado. Deja eso. Arrepiéntete, conviértete. Y cuando el Espíritu Santo nos convence y abandonamos el pecado y lo confesamos ante Dios, entonces sí, el Espíritu Santo trabaja de otra manera. Se introduce en nosotros, entra en nosotros, mora en nosotros, porque nuestro cuerpo es el templo de ¿quién? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no quiere habitar a un lado de nosotros, quiere habitar ¿dónde? Dentro de nosotros, pero nosotros no le hemos dejado que habite en nosotros. Como resultado, las bancas están vacías algunas. ¿Por qué? Cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, ¿quién es el que entra? Es Dios mismo. Ahora pregunto, ¿el poder de Dios está limitado, sí o no? No conoce límites. ¿Y saben por qué Dios tiene que actuar así? Porque Jesús decidió por voluntad propia abandonar su omnipresencia. Jesús es un ser humano ahorita y continuará como ser humano por la eternidad. Él no puede venir personalmente y tomarte a ti, habitar en ti, por lo cual tiene que habitar el Espíritu Santo en mí. Jesús habita en nosotros mediante el Espíritu Santo, mediante su representante que es el Espíritu Santo. De esa manera Jesús habita en mí. Ahora, cuando el Espíritu Santo está en mí, Jesús está mediante el Espíritu Santo. ¿Puede el Espíritu Santo ejercer todo su poder en nosotros, sí o no? Claro que sí, porque Él está aquí en mí. ¿Quién decide? Ahora no soy yo. Ahora quien toma las decisiones es Jesús a través del Espíritu Santo en mí. Y los méritos no son míos, los méritos son de Jesús que habita en mí a través del Espíritu Santo. Yo ya no decido, ahora decide Él y se cumple lo que el apóstol Pablo dijo. Mas ya no digo yo,
se llenará de poder y sabrá predicar el Evangelio con poder. Mientras tanto, no esperemos que esta iglesia se llene. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para que el Espíritu Santo habite en nosotros? Abandonar todo el pecado, confesar nuestro pecado. Ahora, Dios es puro y santo, ¿sí o no? Amén. Es puro y santo. ¿Puede Dios entrar en un lugar donde hay algo pestilente? No. ¿Es pestilente el pecado para Dios, sí o no? Claro que sí. Si yo tengo un solo pecado en mi vida, ¿puede el Espíritu Santo habitar en este cuerpo contaminado por ese pecado que he albergado y que no quiero abandonar? No puede, porque hay algo que quiere, hay algo que huele mal y Él es puro, Él es santo, a Él le gusta la limpieza, le gusta la pureza. ¿Cómo pues puede habitar en nosotros y usarnos? Se requiere que nosotros hagamos un examen muy profundo de nuestra vida. Y si algún pecado hay que no hayamos confesado a Dios, lo confesemos a Dios. Si hemos ofendido a alguno de nuestros hermanos aquí, es tiempo para que nosotros hagamos conciencia de que hemos ofendido a alguien y vayamos y le pidamos perdón. Solamente cuando hagamos eso, es que el Espíritu Santo dirá: ok, el hermano Chayín Lara, el hermano Rosario Lara, ya confesó su falta, ya está limpio, ya lo he perdonado. No es digno, no somos dignos y nunca lo seremos, pero a pesar de eso, Dios nos perdona, nos justifica, nos cubre con su vestidura y nos santifica. Así es que necesitamos transformar nuestra vida, pedirle a Dios que nos perdone y confesar nuestras faltas unos a otros. Para que la oración de muchos tenga poder, se requiere de eso. Siguiente. Bien. El corazón del último mensaje de Dios. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado. Es el mensaje del tercer ángel en verdad. Mensaje selecto, página 437, y evento de los últimos días, página 204. El mensaje de la justificación por la fe, hermano, viene siendo lo que también habrá de causar la lluvia eterna. ¿Cuál es el mensaje de la justificación por la fe? Primero, para entenderlo, yo que soy orgulloso, que soy vanidoso, debo de compararme con Cristo Jesús. ¿Puedo yo ser igual que Cristo Jesús? ¿Me puedo comparar con Jesús que nunca cometió pecados? ¿Verdad que no? La vida de Jesús fue una vida de perfección. Se requiere entonces que al contemplar a Jesús, al contemplar la vida, obra, sacrificio de Cristo Jesús, y cómo triunfó en la cruz sin haber pecado, yo me compare con Él y entonces sienta mi propia indignidad, mi propia suciedad que hay. Y me dé vergüenza mi condición delante de Jesús. Que no me dé, que mis ojos no estén puestas en ninguno de ustedes. Si el hermanito fulano hace eso, yo ¿por qué no? No, mi hermano. Si Cristo Jesús no hizo aquello, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Cristo Jesús es mi regla de fe. Por lo tanto, al compararme con Cristo Jesús, me veo sucio, me veo pecador, y entonces digo: Señor, yo soy indigno de estar delante de ti. Por lo cual oro, clamo a Dios: Dios mío, perdóname, perdóname. Yo creía que estaba limpio, pero al compararme con Cristo Jesús, que nunca ha cometido un pecado, me siento indigno delante de ti. Me arrodillo y clamo a Dios: perdóname, Señor. Y Cristo Jesús extiende su mano: Padre, el hermano Chayín entiende que ha pecado contra ti, y hoy, por la sangre mía que derramé en el Calvario, mira las huellas mías del Calvario, ¿ves mis manos? Fueron clavadas por Él. Perdóname,
Y el Padre al contemplar a Jesús le dijo: Chayín, te perdono. Eres limpio, no peques más. Como le dijo a la viuda, como le dijo a la mujer adúltera. Yo te declaro limpio, no hay problema, adelante, sigue adelante. Y entonces habremos de cuidar nuestra fe, no comparándonos con los demás, sino comparándonos con Cristo Jesús. Y entonces Dios nos cubre de justicia, nos declara justos, aunque no lo seamos, nos declara justos. Y entonces comenzamos a vivir una vida de santificación, perfeccionándonos cada día más y más. Y antes de que llegue la lluvia tardía, yo debo de estar listo para que el Espíritu Santo tome posesión de mí y entonces me use. No espere el pueblo de Dios que la lluvia tardía llegue sin antes haber sido sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos debe de marcar, nos debe sellar desde ahora. Debe de entrar a nosotros desde ahora, por lo cual yo debo de confesar mis faltas a Dios hoy, no en aquel momento. Y cuando eso suceda, el Espíritu Santo penetrará en mí y entonces sí me usará como poder mientras tanto. El tiempo de gracia para el pueblo adventista del séptimo día no se extiende durante la lluvia tardía. El límite es al comienzo de la lluvia tardía. Una vez que nos tome el Espíritu Santo, el pueblo adventista debe dedicarse a predicar el Evangelio. Ya no es para el pueblo adventista el mensaje, ahora es para el mundo. El siguiente. Y toda nuestra doctrina debe de concluir en eso. Necesitas compararte con Jesús. Pedir perdón por tus faltas, que Dios te perdone y seguir adelante. Adelante. Siguiente. ¿El siguiente niño? Ok. ¿Quiénes participarán de la lluvia tardía? Mientras los discípulos esperaban el cumplimiento de la promesa, humillaron sus corazones con verdadero arrepentimiento y confesaron su incredulidad. Los discípulos oraron con intenso fervor, pidiendo capacidad para encontrarse con los hombres y en su trato diario hablar palabras que pudieran guiar a los pecadores a Cristo, poniendo aparte, dice, toda diferencia, todo deseo de supremacía. Se unieron en estrecho compañerismo cristiano. Hechos de los Apóstoles, página 29 a la 30. Bien, ¿qué es lo que sucede en la iglesia actual? Hay mucho deseo de la supremacía. No sé si en la iglesia Libertad exista eso, pero es muy común que tal cosa suceda. Que yo, que tal vez tengo un cargo, me considere más que aquel que no tiene nada. Que yo, como me han dado la oportunidad de ser primer anciano, por ejemplo, yo no soy primer anciano, diga yo, ok, como a mí ya me pusieron de director de este departamento, de primer anciano o director de escuela sabática o director de diáconos, mientras que yo tenga que decidir, te callas. Tú te callas porque ahora me toca a mí decidir. Tú guardas silencio cuando no debe ser así. Cosas que pasan en la iglesia y eso sucede. Otra de las cosas que sucede. Así es que ellos se dedicaron a confesar sus faltas. Aquí sucedió algo muy importante. Cuando Jesús llegó de una forma milagrosa ante los discípulos que estaban en el aposento alto, Él les sopló el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces el Espíritu Santo no se manifestó como en el Pentecostés? ¿Por qué no se levantaron a predicar con poder y se bautizaron 3.000, 5.000 personas en ese día? ¿Por qué no sucedió aquel estruendo en ese momento? Porque en ese momento, mi hermano, el Espíritu Santo Jesús se los dio, pero no entró en ellos. Estuvo trabajando a un lado de ellos, convenciéndolos de pecado, y ellos examinaron su vida, se dieron cuenta que eran orgullosos, que buscaban supremacía, que no entendían quién era verdaderamente Jesús, que
pecado, entonces el Espíritu Santo vio que ya podía entrar en ellos y sucedió en Pentecostés. Y entonces se levantó la predica con poder. La siguiente. Niño, la siguiente. Está dormido. Bien. El Espíritu fue derramado después que los discípulos hubieron llegado a la unidad perfecta, cuando ya no contendían por el puesto más elevado. Joya de Testimonios, tomo 3, página 210 y 211. Y eso sucede hoy en la iglesia. Nos encanta tener un puesto muy elevado. Y eso no debe de ser así. Y no solo eso, nos encanta durar en ese puesto muchos años. Y quítenlo después de esa responsabilidad. Aquel que ya tiene 10, 20, 30, 40 años, en una responsabilidad, porque se pone como el aguacate, que nomás le quitan el hueso y se pone negro. Esto va a desaparecer completamente en el pueblo de Dios. Realmente una persona en la iglesia debe tener una responsabilidad de 1 año o 2 máximo, más no. Pero hoy la iglesia de la Odisea se caracteriza por el deseo de tener poder en la iglesia, de tener autoridad en la iglesia, de tener influencia en la iglesia. Y eso debe de desaparecer. Y mientras que eso exista en la iglesia adventista del séptimo día, el Espíritu Santo no va a descender. La siguiente. Niño. Bien. Debe de haber un reavivamiento cabal entre nosotros. Debe de haber un ministerio convertido. Debe de haber ¿qué? Confesiones, arrepentimiento y conversiones. Muchos que están predicando la palabra necesitan la gracia transformadora del Espíritu en sus corazones. No debieran permitir que nada les impida hacer una obra cabal antes que sea demasiado tarde. Así que debemos de confesar nuestra falta delante de Dios. ¿Cuál es tu pecado, mi hermano? ¿Cuál es tu problema ante Dios? ¿No crees que es momento de abandonar todo aquello para que el Espíritu Santo habite en ti y habite en mí? ¿Crees que así debe ser, sí o no? Amén. Correcto. La siguiente, niño. Bien. Permítanme decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que debieran de hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. En la iglesia hay muchos, y no quiero referirme nada más a la iglesia de libertad. Tengo entendido que ese problema aquí ni siquiera existe, pero en otras iglesias, otras iglesias locales puede estar pasando, en la asociación puede estar pasando, en la unión puede estar pasando, en las divisiones puede estar pasando. Personas líderes que quieran controlar todo lo que se hace en la iglesia, incluso que dictarán hasta lo que se tiene que decir. Y eso realmente sucede hoy. Realmente sucede hoy. Pero eso tiene que desaparecer. Y ese problema no es problema de ustedes, es problema de los líderes de iglesia, de los que tienen responsabilidades en la iglesia. Y no solamente aquí, sino también en las asociaciones, en las uniones, en las divisiones, y quién sabe si en las naciones de edad también. Y sigue diciendo, Dios empleará formas y medios que no permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Testimonio para los ministros, página 300. La siguiente, niño. Escuchen esto. Ustedes que nunca han predicado el evangelio esta vez, escuchen esto. Aquellos que reciben a Cristo como Salvador personal resistirán las pruebas de estos últimos días, fortalecidos
Aún el discípulo ¿qué? Aún el discípulo iletrado podrá resistir las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir, y reducirá a la vergüenza los sofismas de los burladores. El Señor Jesús dará a los discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir y resistir. Aquellos que por razonamiento no podrán vencer los engaños satánicos darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. Ay, mi hermano, a mí me duele esto. ¿Saben por qué? Porque yo, Chayín, me considero muy sabio. Yo, Chayín, me considero que conoce todo. Yo, Chayín, me considero más inteligente que todos ustedes. Y ese es un problema que yo debo de corregir. Porque si yo me considero más que ustedes o más sabio que ustedes, Dios a mí me va a desechar. Yo voy a quedar como basura. Por más conozco, yo soy sincero. Yo conozco más Biblia que muchos de ustedes. Se lo puedo asegurar. Conozco más del Espíritu Santo que más del Espíritu Profecía que muchos de ustedes. Pero eso no quiere decir que yo vaya a ser usado por Dios. Corre el peligro de que yo venga a hacer esa basura que tenga que ser desechada. Los líderes de la iglesia son los que más riesgo corren. Los pastores, los que más saben, son los que más riesgo corren. ¿Y saben qué va a pasar? Los que decimos que son unos ignorantes, que no conocen nada, ellos son los que van a predicar a la mujer con más poder que ellos. Y es una pena, eso me da vergüenza. Así que ustedes, que no se animan a predicar a la mujer, que nunca lo han hecho, todo aquel que quiera ser humilde, que sea humilde delante de Dios, aunque sea un indocto, aunque no tenga mucho conocimiento, será usado por Dios. ¿Está bien? La siguiente. ¿La siguiente, amigo? Bien, así es que lo mismo dice aquí. Muchos, aún entre los indoctos, ahora proclaman la palabra del Señor. Los niños son impulsados por el Espíritu para ir a declarar el mensaje del cielo. Los pequeñitos van a predicar el Evangelio. La siguiente misa. ¿Qué es lo que nos hará humildes para recibir la libertad y salir vencedores en el zarandeo? Con esto vamos a terminar ya. Ya se me quiere ir, pero no se me preocupe, ya vamos a terminar. Con esto vamos a terminar ya. Dice la Nehemiah, en testimonio para la iglesia tomo 1, página 290 y 291. Se me mostró a los habitantes de la tierra en gran confusión. La tierra estaba afligida por guerra, derramamiento de sangre, privación, necesidad, hambre y pestilencia. Cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a poner de lado sus pequeñas dificultades. Ah, mi hermano, ¿qué es lo que va a empezar a hacer los más humildes? Las guerras, las aflicciones, las pestilencias, las pandemias. Dios nos ha dado una tregua con el COVID-19, ¿sí o no? Esperen que llegue una pandemia que no pueda ser controlada y me van a decir si es que no nos vamos a humillar delante de Dios. El miedo, mi hermano, no anda en burro. Y cuando esas cosas suceden, el miedo nos va a hacer que nos humillemos. Y entonces sí clamaremos a Dios y pediremos perdón. Pero mi pregunta es, ¿qué necesidad hay de eso? Ahorita que estamos en tiempo de paz, ¿no es aquí un fracaso en el cual debiéramos de razonar y pedir perdón a los demás que hemos ofendido y pedir perdón a Dios y abandonar el orgullo, abandonar el egoísmo, abandonar toda pretensión de superioridad? ¿No acaso hoy es cuando podemos hacerlo, sí o no? ¿O habremos de esperar cuando todo eso suceda? Este día en la madrugada, mi hermano, yo desperté con una noticia. Estados Unidos fue y combatió a Venezuela.
Y Maduro dejó de ser presidente. Fue llevado al cautivo a Estados Unidos. Oye, Maduro, ¿qué va a hacer con Rusia? ¿Qué va a hacer con China, que son comunistas y que también lo apoyaban? No sé, pero cosa buena no nos espera. Mi hermano, se escucha muy fuerte el sonido ya. ¿Creen ustedes que es tiempo de entregarnos a Jesús hoy, sí o no? Amén. ¿Creen ustedes que es tiempo de que el Espíritu Santo habite en nosotros para que predicamos el Evangelio, sí o no? Amén. Tenemos que hacerlo. Y sigue diciendo, cuando estas cosas rodearon al pueblo de Dios, este comenzó a unirse y a poner de lado sus pequeñas dificultades. Ya no habrá gente, mi hermano, esas cosas vergonzosamente nos van a obligar a no andar queriendo pedir huesos en la iglesia, a no querer permanecer más de 2 años en la iglesia como líder de un departamento o como maestro de esto, como maestro de lo otro. No vamos a andar ya con tonterías de que yo me la creo más que aquel, que yo soy anciano, yo te controlo, yo sé lo que tú tienes que hacer, yo sé lo que tú tienes que decir. Todo eso va a desaparecer. Y ahora sí, muy humilditos, muy sencillitos, delante de Dios, confesando nuestros pecados. No esperemos a que eso suceda. Seamos sabios, seamos inteligentes. Ya no estuvieron controlados por la dignidad personal. Ya no nos va a importar lo que demás piensen de mí. ¿Qué van a decir de Chayín Lara, que conoce mucho? ¿Qué van a decir de mí? No, ya no habrá nadie que se cuide de eso. Y una profunda humildad tomó su lugar. El sufrimiento, la perplejidad, la esclavitud y la guerra y la privación hicieron que la razón volviera a ocupar el lugar que le correspondía. Y los hombres apasionados e irrazonables se tornaron sensatos y actuaron con discreción y sabiduría. Testimonio para la iglesia, como 1, página 291. ¿Quieres tú que se llegue a ese momento vergonzoso para ti, para mí? ¿Deseas tú eso para ti? Que la situación se ponga tan difícil que no haya que hacer y que te humilles ante Dios, entonces sí, para pedirle perdón. Y ahorita que estamos tranquilos aquí en la iglesia, que podemos hacerlo, ¿no crees que es momento para hacerlo de una vez? ¿Sí o no? Así debe ser. La última. Luego se me hizo apartar la atención de esta escena. Parecía haber corto tiempo de paz. Y aquí pónganse abusados. Hay un tiempo en el cual se calma todo. Estemos listos porque Apocalipsis dice, Apocalipsis 17 dice, he aquí hay mente que tiene sabiduría, Apocalipsis 17, 9 en adelante, he aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes y sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, los 5 son caídos, el uno es, el otro aún no es venido, y cuando viniere es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el octavo, y es de los 7 que va a perdición. Contemos: Babilonia primero, Medo-Persia segundo, Grecia tercero, Roma el cuarto, Roma papal quinto. Luego viene la época actual, luego viene el nuevo orden mundial y después el nuevo orden mundial del papado. El nuevo orden mundial va a durar poquito tiempo, mi hermano, prepárate. En ese tiempo va a haber un tiempo corto de paz. Así es que con esto quiero concluir y hacerles una invitación. ¿Quieren ustedes consagrar su vida a nuestro Dios en este momento? ¿Quieren decir, Señor, perdóname, ayúdame a vivir como tú quieres que viva? Perdóname para que el Espíritu Santo habite en mí. ¿Quieren hacerlo? Porque hay un libro que quiero que lo pongan antes de concluir. ¿Pueden poner? A mí no me gusta ser llamados para que pasen aquí. Quiero que cuando salgan, si alguien ofendió a otro, le pidan perdón. Y yéndose de aquí, que no
piensen ya en tener en egoísmo, en orgullo y todo eso. Nada de eso. Que nos entregamos a Jesús. Adelante.
Cuando un padre se convierte sus pasos a Dios, diga: Señor, estoy dispuesto a que tú habites en mí. Y que Jesús oremos. Padre amado, que moras en lo alto de los cielos, santo y glorioso es tu nombre. Gracias, Padre Santo, porque tenemos la dicha de ver el cumplimiento de las profecías para estos últimos días. Sabemos, Padre Santo, que tú nos llamas a ser un pueblo puro y santo, a ser un pueblo, cada quien, a convertirse en un santuario para ti, en el cual tú puedas habitar. Pedimos, Padre Santo, que toda diferencia que haya entre nosotros pueda ser eliminada. Que cualquiera que haya ofendido a alguien se atreva, tenga el valor de ir y pedir perdón a esa persona, confesarle su falta y después, Padre Santo, se consagre a ti pidiéndote perdón por sus faltas. Y tú, Padre amado, al ver que se humilla ante ti, con amor, obsérvalo, con amor, tómalo en tus brazos, perdónale por los méritos de Cristo, y que pueda, una vez siendo perdonado por ti, pueda ser vaciado del yo, ser vaciado del egoísmo, ser vaciado del poder, del deseo de poder, y que el Espíritu Santo pueda habitar en cada uno de aquellos que se entreguen a ti en plenitud. Y al poseer el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, podamos ser usados con poder para predicar el Evangelio, y que esta iglesia, Padre Santo, pronto se vea crecer, porque el Espíritu Santo actúa con poder en este santo lugar. Gracias por tu amor y bondad. Deseamos que ante todo solo sea tu voluntad, en el precioso nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.